Ya. Con respecto a lo que viene a ser la identificación de oxioreductasas, lo que hemos hecho en el laboratorio es identificar la presencia de oxioreductasas en materiales biológicos, ¿no? ¿Qué materiales biológicos hemos utilizado en esta práctica? Este, papa, zanahoria, leche de vaca y hemos utilizado levadura de pan, ¿no? Esos son materiales biológicos que se utilizó en el laboratorio. Entonces, en esos materiales biológicos hay presencia de oxioreductasas, ¿ya? ¿Qué es una oxioreductasa? Cuando hablamos de las oxioreductasas, estas son enzimas que lo que van a hacer es catalizar reacciones redox, ¿no? Es decir, va a haber una molécula que se reduzca, ¿ya? Catalizan la reacción de ruptura oxidativa o reductora de un enlace. Puede haber ruptura de enlace, puede ser que haya ruptura de enlace. Las oxioreductasas son de clase 1. Estas son enzimas muy importantes para el metabolismo, porque gracias a estas oxioreductasas es que se genera ATP, ¿ya? Se produce ATP en el organismo, gracias a las oxioreductasas. Cuando hablamos de las oxioreductasas, nosotros tenemos que identificar las moléculas aceptoras y las moléculas donadoras. ¿Quién es el aceptor de electrones y quién es el donador de electrones? Por lo general, los aceptores de electrones son sustancias naturales que están presentes en el organismo. Dentro de estas sustancias naturales que están en el organismo tenemos a las coenzimas, ¿ya? Las coenzimas. Existen dos coenzimas importantes en el organismo, el FAT, nicotina adenina-dinucleótido y la flavina adenina-dinucleótido, ¿ya? Las dos coenzimas importantes, el NAD y el FAT. El oxígeno también es considerado último aceptor de electrones. Este es el último aceptor de electrones para nosotros, ¿no? Es por eso que nosotros somos organismos aeróbicos, ¿ya? Entonces, estas sustancias naturales, las coenzimas, el oxígeno, son nuestros aceptores naturales de electrones. Eso para el caso de las oxioreductasas. Ahora, xenobiótico al organismo, este xenobiótico desplaza a estos aceptores, va a desplazar a estos aceptores y estos xenobióticos se convierten ahora en los nuevos aceptores. Y cuando estos xenobióticos actúan como aceptores, puede generar algún tipo de fenómeno biológico, ¿ya? Entiéndase por xenobiótico a una sustancia cuya composición química es ajena a lo que hay dentro del organismo, ¿no? Por eso se le determinante, ¿no? Es una sustancia tóxica, es una sustancia nociva para el organismo, ¿ya? O sea, estos no deben de ingresar al organismo. Si ingresan al organismo, estos pueden actuar como aceptores de electrones de las oxioreductasas. Dentro de las oxioreductasas, nosotros vamos a tener subclases de enzimas, ¿ya? Tenemos su clase de enzimas. Hay 5 subclases de oxioreductasas que son importantes. Hidrogenasas, las oxidasas, las oxigenasas, las peroxidasas y las catalasas, ¿ya? Estas son las 5 subclases que son las más importantes. Las deshidrogenasas lo que hacen es catalizar reacciones de deshidrogenación. Es decir, va a haber una reacción en la cual una molécula se oxida, pero producto de esa oxidación va a haber transferencia de hidrógenos. Cuando haya transferencia de hidrógenos, eso es una deshidrogenación. Y cuando haya deshidrogenación, esto es catalizada por deshidrogenación. Esta es la oxioreductasa más abundante que hay en el organismo, ¿ya? Las deshidrogenasas. Las oxidasas son enzimas en donde el último aceptor de electrones es el oxígeno. Las oxigenasas son enzimas en donde el oxígeno se incorpora a la composición química del sustrato para generar un producto final, ¿ya? Las peroxidasas utilizan una molécula de peróxido de hidrógeno y esta molécula de peróxido de hidrógeno vendría a ser el aceptor del
Las catalasas trabajan con dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Una de ellas es el aceptor y el otro es el donador. ¿Ya? Es la diferencia entre una peroxidasa y una catalasa. Las peroxidasas trabajan con una sola molécula de peróxido de hidrógeno y las catalasas trabajan con dos moléculas de peróxido de hidrógeno. ¿Qué enzimas son las que se han identificado? ¿No? Las que se han identificado son la aldehído oxidasa, las peroxidasas, ¿no? Esas tres subclases son las que se han identificado, ¿ya? Oxidasas, peroxidasas y catalasas. La aldehído oxidasa es una enzima que está presente solo en la leche de vaca fresca. Solo ahí encontramos esta enzima, ¿ya? No olvidarse de esta enzima, la aldehído oxidasa. Para identificar la aldehído oxidasa, lo que se hizo fue un artificio, ¿no? Un artificio que se realizó para identificar esta aldehído oxidasa. Lo que se hizo fue adicionar un aceptor artificial de electrones, que en este caso fue el azul de metileno, ¿no? Luego de haberle colocado todos los reactivos, el tubo de ensayo fue sellado utilizando vaselina líquida, ¿no? Eso generó condiciones anaeróbicas. O sea, para detectar la aldehído oxidasa se debe de realizar en condiciones anaeróbicas, ¿ya? Anaeróbicas no voy a observar nada. Esta reacción debe de realizarse siempre en condiciones anaeróbicas. O sea, el tubo de ensayo al final lo debo de sellar, lo debo de tapar utilizando parafina o vaselina líquida, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le llama aldehído oxidasa? Porque este es un compuesto que trabaja con compuestos aldehídicos. Uno de estos compuestos aldehídicos es el formaldehído. El formaldehído se oxida hasta generar ácido fórmico y este formaldehído al oxidar quiere protones al FAT, ¿ya? El FAT se reduce formando FATH2. Luego, este FAT reducido le cede los protones al azul de metileno. Cuando el FAT reducido le cede los protones al azul de metileno, el azul de metileno va a llegar a decolorarse. Entonces, aquí la prueba va a ser positiva cuando ese azul de metileno se llega a decolorar, ¿ya? Esta prueba se tiene que hacer en baño María. Enzima que trabaja a 37 grados. Si yo no le doy esta condición, a esta temperatura, la prueba no se va a dar, ¿ya? Entonces se le coloca todos los reactivos, se le coloca leche de vaca, se le coloca el formaldehído, luego se le coloca el azul de metileno, se agita el tubo de ensayo, el tubo va a estar de color azul. Luego lo sello con la vaselina líquida y lo llevo a baño María, ¿no? Ahí en calor, el azul de metileno debe decolorar. Si decolora el azul de metileno, si se vuelve blanco, quiere decir que es el último aceptor. Va a ser el último aceptor, ¿ya? Entonces, esta reacción es catalizada por la aldehído oxidasa. Solo está presente, vuelvo a repetir, en la leche de vaca fresca. Las peroxidasas. ¿Qué reactivos se utilizan para identificar las peroxidasas? Hay dos reactivos que se utilizan para identificar peroxidasas, que son la benzidina y el pirogalol. La diferencia de la benzidina y del pirogalol es que la benzidina con materiales biológicos líquidos y el pirogalol puede trabajar con materiales biológicos sólidos. ¿Ya? Es la diferencia del uso de la benzidina y del pirogalol. Eh, es por eso que cuando se trabaja con la benzidina, se trabaja con el zumo de papa, se trabaja con el zumo de zanahoria y se trabaja con la leche de vaca, ¿no? A la papa hay que rallarla, a la zanahoria la rallamos y una muestra con leche de vaca. Y se le adiciona agua oxigenada. ¿Por qué le adiciona agua oxigenada? Porque el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno es el aceptor de las peroxidasas. ¿Cuál es el color positivo utilizando la benzidina? Es un azul oscuro con la papa y la zanahoria, con el zumo de papa y zumo de zanahoria. Con la leche de vaca te da un verde azulado en la parte superior, ¿ya?
Con el caso del pirogalol, esta prueba es importante mencionarla, ¿ya? Con el pirogalol solo se trabaja con el rallado de papa y con el rallado de zanahoria. El color positivo es un pardo amarillento, ¿ya? Rallado de papa, rallado de zanahoria, luego se le adiciona el pirogalol, luego agua oxigenada, se deja en reposo y te debe dar un pardo amarillento. Si te da ese color pardo amarillento, quiere decir que la muestra tiene peroxidasas, ¿ya? Entonces, para identificar peroxidasas hay dos reactivos. El color positivo es un azul oscuro o verde azulado, y el pirogalol, cuyo color positivo es un pardo amarillento. La bencenina con material líquido y el pirogalol con material sólido, ¿ya? Y las enzimas que son más fáciles de identificar son las catalasas, ¿ya? Van a ser las catalasas. Simplemente, ¿qué se hace? Se le coloca agua oxigenada al material biológico y lo que voy a observar es liberación de oxígeno. La reacción que cataliza la catalasa es dos moléculas de peróxido de hidrógeno van a ser desdobladas en dos moléculas de agua y en una de oxígeno. Lo que se observa en el tubo de ensayo es la liberación del oxígeno, ¿no? Ese burbujeo constante y en la parte superior se forma espuma, ¿no? Cuando se le adicionó agua oxigenada al 30% a la muestra de levadura de pan, ahí se observó la liberación de abundante espuma, que no es más otra cosa que el oxígeno que se libera, ¿no? De catalasa. ¿Qué ocurre si estas muestras yo las someto al calor? ¿No? Si yo las someto al calor, como la catalasa es una enzima, este calor lo que va a hacer es desnaturalizar a la catalasa, desnaturaliza la enzima y por lo tanto la actividad biológica no va a haber. No va a haber liberación de oxígeno, no voy a observar burbujeo alguno, no va a haber espuma que se forme, ¿ya? Entonces, esta enzima se identifica simplemente adicionándole agua oxigenada. Si observa formación de espuma, ahí hay presencia de catalasa, ¿no? En la papa, en la zanahoria, en la levadura de pan, en el hígado de pollo, hay actividad de catalasa, ¿ya? Con el hígado de pollo lo que hicimos fue trozar el hígado de pollo, ¿no? La actividad de catalasa en el hígado de pollo que está bien fino, bien triturado, es mayor que una muestra más dura, ¿no? En una muestra más dura hay actividad de catalasa, pero en menor intensidad, ¿ya? ¿Ya? Con respecto a al diagnóstico de la diabetes, ¿ya? Vamos rápido al diagnóstico. Hay tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, este tipo de diabetes se caracteriza porque el cuerpo no produce la suficiente cantidad de insulina, ¿no? O sea, la insulina es producida en menor cantidad, el organismo no se abastece de insulina, ¿ya? Y en la diabetes tipo 2, aquí sí no va a haber problema. Por eso que esta diabetes tipo 2 es insulino dependiente. Y existe un tercer tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, ¿ya? Estos son los síntomas de la diabetes. Hay sed, fatiga, visión borrosa, hambre excesiva, pérdida de peso, ¿no? Y poliuria, ¿ya? Una consecuencia de la diabetes gestacional en el feto va a ser que la glucosa sea absorbida por el bebé y por lo tanto lo que el producto va a ser un bebé con sobrepeso, ¿no? La glucosa es un carbohidrato energético que va a ser asimilado por el bebé, ¿ya? Entonces, una complicación en el bebé es que va a tener un problema de sobrepeso. Aparte de las complicaciones de la diabetes que podría generarse en la mamá, ¿ya? No olvidarse que la regulación de glucosa se da por acción de tres hormonas: la insulina, el glucagón y las incretinas, ¿ya? La primera hormona que es liberada son estas incretinas se liberan debido a un aumento o disminución de los niveles de glucosa, ¿ya? Cuando los niveles de glucosa en sangre están elevadas, esta incretina estimula la liberación de insulina de las células beta del páncreas.
Y cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos, lo que hace la incretina es estimular las células alfa del páncreas, liberando el glucagón, ¿ya? Lo que hace la insulina es promover la formación de glucógeno a nivel hepático, síntesis de glucógeno a partir de la glucosa, ¿no? Eso es, no se olviden que eso se llama glucogénesis, ¿no? Es la glucogénesis. Y con el glucagón es el proceso al revés, es la síntesis de glucosa a partir de glucógeno, es una glucogenólisis, ¿ya? Se sintetiza glucosa a partir del glucógeno. También se puede dar mediante una gluconeogénesis. Entonces, eso es lo que promueve el glucagón, ¿ya? La regulación de glucosa en sangre, ¿ya? Las incretinas, la insulina y el glucagón. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la diabetes? El diagnóstico de la diabetes se puede realizar de tres formas. Una es realizando la determinación de glucosa en plasma en ayunas y la otra es mediante la tolerancia oral a la glucosa. Y el gol estándar, la que al final diagnostica glucosa, es la hemoglobina glucosilada, ¿ya? Va a ser la hemoglobina glucosilada. Hay que hacerlas con un lapso de 8 horas de ayuno. Tiene que ser con un lapso de 8 horas de ayuno, ¿ya? Es con 8 horas de ayuno. Estos son los niveles normales de cada prueba. Glucosa en ayunas, si está entre 100 a 126 es una prediabetes, si está por encima de los 126 ya es un problema de diabetes. Con la tolerancia oral a la glucosa, que consiste en dar una solución de azucarada de glucosa anhidra al paciente, cosas van a ser un poco más altos, ¿no? Un problema de prediabetes con esta prueba será entre 140 a 200 miligramos por decilitro. Más de 200 miligramos ya es una diabetes, ¿ya? Por debajo de 140 es lo normal. Y con la hemoglobina glucosilada, hablamos de una prediabetes cuando está en el rango de 5.7 a 6.5. Si está por encima de 6.5 es un problema de diabetes. Lo ideal es que esté por debajo de 5.7. ¿Ya? La unión de la glucosa a la hemoglobina, ¿no? Esa es la hemoglobina glucosilada, la HbA1c, ¿ya? Es la unión de la glucosa a la hemoglobina a nivel de los eritrocitos. Esa glucosa unida a la hemoglobina debe de estar en bajas cantidades, no debe estar muy alta, ¿ya? Entonces son las tres pruebas que puedo realizar para hacer el descarte de diabetes. De los equipos utilizados están los fotocolorímetros de manera cuantitativa. El glucómetro simplemente me va a servir para hacer un monitoreo de la glucosa, como en un paciente diabético, ¿no? Un paciente diabético es un paciente que tiene que tener su glucómetro para hacer el monitoreo. ¿Ya? Estas son las complicaciones metabólicas de las diabetes, ¿ya? Es la crisis hiperglicémica y el caso de la cetoacidosis, el estado de hiperglicemia hiperosmolar, ¿no? El CAT, ¿no? La cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una diabetes que no está siendo controlada, es una diabetes maltratada. Y el que es más grave es el estado de hiperglicemia hiperosmolar, ¿no? En el caso del CAT debe haber estas tres situaciones. Una hiperglicemia, debe haber niveles de glucosa alto, debe haber acidosis metabólica, que lo veo en el AGA, y debe haber formación de cuerpos cetónicos, utilizando tiras reactivas, ¿no? Las tiras de orina, ¿ya? En un estado de hiperglicemia hiperosmolar, esto ya es bien grave, esto es bien serio, es una glucosa recontra alta, ¿ya? Es una hiperglicemia bien grave. Hay una hiperosmolaridad y hay deshidratación en el paciente. Esto incluso puede llegar a producir coma, un coma hiperosmolar, un coma en el paciente. La hipoglicemia, porque es una complicación de la diabetes. Es una complicación de la diabetes debido al mal tratamiento que se está realizando con los medicamentos. El paciente tiene los niveles normales de glucosa y se le administra la insulina o se le administra la hipoglicemia antioral. Eso que genera que los niveles de glucosa van a descender más.
y por lo tanto genera hipolisemia. Entonces, esto está relacionado con el tratamiento farmacológico. ¿Ya? Y estas serían las complicaciones ya en el paciente, ¿no? De la diabetes. Lo de arriba era las complicaciones metabólicas, ¿ya? Puede producir un accidente cerebrovascular, puede producir retinopatía, enfermedades cardíacas, nefropatía, neuropatía autonómica, enfermedad vascular periférica y problemas de neuropatía periférica, ¿ya? Esas son las complicaciones que puede generar en el paciente. ¿Ya? La que han realizado ustedes es la determinación de glucosa usando el glucómetro, ¿ya? Pero esta prueba es cualitativa, ¿no? Solamente me da un indicio de cómo están los niveles de glucosa. El que te va a dar el valor exacto, el valor es con la espectrofotometría o fotocolorimetría, ¿ya? Es todo el resumen con respecto a los 4 laboratorios que se han realizado, ¿ya? ¿Alguna consulta, pregunta que tengan? Profesor,